Que nada le quite el sueño. Es la serie que estamos empezando y que va a durar hasta fin de febrero, porque estamos empezando año y empiezan los desafíos, las metas, los retos para el 2019, y al tiempo que empiezan los desafíos, también empiezan las preocupaciones, los afanes, porque todo proyecto que uno emprende pues también viene de la mano con problemas y dificultades. Entonces viene todo esto que muchas veces nos quita el sueño. Yo no sé qué desafíos tiene usted ahora empezando año. De pronto los solteros diciendo este año me caso. No sé, puede ser. De pronto un casado dice este año espero que se componga mi matrimonio. Yo espero que usted tenga un matrimonio muy bueno. De pronto metas financieras. Este año yo salgo de deudas. ¿Alguien tiene deudas aquí? No, aquí nadie, ¿cierto? ¿Alguno? ¿Ninguno? Algunos dicen yo no tengo deudas, tengo una inversión, estoy pagando mi casa. Usted está endeudado con ese banco. Eso es igual, lo mismo, ¿cierto? O de pronto tiene metas a nivel de ejercicio, de salud, y dice voy a empezar a hacer ejercicio este año. Y empieza. Y mantener el ánimo no es algo fácil, pero empiezan los desafíos y también empiezan las preocupaciones. ¿Sabe qué preocupa más a los colombianos empezando un año? ¿Qué le preocupa más a usted empezando este año? ¿Qué le preocupa más? Estaba pensando en esto. ¿Qué nos preocupa más? Aquello que nos preocupa tanto que hasta nos quita el sueño. Que uno se da vueltas en la cama y vueltas. Un amigo me decía, yo uso la almohada de borrador. Le digo, ¿cómo así? Que piensa y piensa y cuando ya tiene la cabeza caliente le da la vuelta a la almohada para que esté más friecita y me sirve porque siento que es como un borrador. Bueno, cada uno busca las mañas para poder dormir, pero hay situaciones en la vida que nos quita el sueño. Estaba buscando algunas encuestas, todavía del 2019 no encontré ninguna porque estamos empezando año, pero miren lo que el año pasado, en febrero del año pasado, en La República, en el diario, se publicó lo siguiente. Vean el resultado de esta encuesta. ¿Qué preocupa a los colombianos? A esa pregunta, el 53% en una encuesta respondieron que la inseguridad ciudadana, el tema de la inseguridad. En segundo lugar, el tema de salud. Tercero, la economía del país. Cuarto, el desempleo. Y de ahí siguen las respuestas. Y no suman 100 porque son preguntas aisladas. A esa pregunta, ¿cuál era la mayor preocupación? Perdón. Entonces, el tema de la inseguridad, porque claro, en todas partes a uno le preocupa ese tema de la seguridad. En la FM, en el mismo mes de febrero del año pasado, salió otro resultado de otra encuesta, que ustedes la pueden ver aquí. Dice, frente a los temas que más le preocupan a los colombianos, con el inicio del año, se refiere al año pasado, las personas consultadas respondieron así. El 53% de los colombianos mantiene una profunda preocupación por la situación de inseguridad ciudadana del país. Un 34% por las condiciones del sistema de salud, un 32% por la economía y un 32% por el desempleo. Pero el tema de la inseguridad es uno de los temas que más preocupa, ¿cierto? Es preocupante. Uno sale, deja el carro, le roban la llanta o se llevaron el carro. A mí me gusta salir en bicicleta y uno siempre tiene que estar mirando qué rutas son seguras. Ayer estábamos por allá por Patios, nos llevaron por otra vía. Yo pregunto, ¿y esta vía es segura? Y alguien me dijo, nada es seguro. Y hoy veo, hoy me mandaron por WhatsApp una noticia de que a un grupo de ciclistas los atracaron justamente por ahí, por la vía La Calera, les quitaron las bicicletas. Es decir, la inseguridad es algo que preocupa, ¿cierto? Una mamá me decía hace poquito, cada vez que mi hija sale, yo me quedo orando. Le digo, ¿por qué? Porque sale a estudiar a la universidad y si se va en bicicleta, le pueden robar la bicicleta. Si se va en bus, que en el bus también la pueden atracar, en la mano de pervertidos que se suben al bus a estar ahí apertujando a las niñas. Si se va a pie, es muy lejos y el camino también es peligroso, entonces también si se va en taxi, la pueden robar porque los taxis también. Si se va en Uber, no, eso tampoco es seguro porque también pasa. No, es decir, hay una inseguridad que a veces nos lleva a tal situación de nerviosismo que enferma a mucha gente. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted empezando el año? La inseguridad, el trabajo, la familia, algunos los hijos,
¿sí? Ay, mis hijos, ojalá que este año cojan juicio. ¿Qué le preocupa más? A algunos las finanzas. Quiero que pensemos en esto porque cuando uno comienza con estas preocupaciones y estos afanes que son propios de la vida, por favor, tenemos todos alguna preocupación. Y ante estas preocupaciones de la vida surgen también alternativas, ¿sí? Gente que dice, mire, dedíquese a la meditación trascendental, al yoga, o busque un coaching para el tema que usted está trabajando, busque cómo desarrollar sus fortalezas, busque a alguien que lo asesore, un mentor. Surgen una cantidad de alternativas y cosas para tratar de ayudarnos a salir. Y tengamos cuidado también cuando buscamos todo esto. Es bueno, pero hay que saber distinguir porque a veces suceden unos chascos muy tremendos. He conocido, por ejemplo, asesores financieros que tienen una vida personal terrible, desastrosa, endeudados a morir y no sé con qué cara se ofrecen a dar consejería o asesoría financiera. Como por ejemplo una persona que me decía que este año se quiere casar y que buscó un coaching del amor. Ya existen coaching del amor, ¿cierto? Entonces digo, bueno, ojalá no sea un tipo que tenga 3 divorcios encima y venga a hablarle acerca de coaching del amor. Pero buscamos alternativas para salir de esa situación de estrés, de preocupación. Y por eso también se han por todo lado proliferado, por ejemplo, el tema de los spas, ¿cierto? De relajación, los masajes. Porque cuando uno se afana, le salen unos nudos por aquí. ¿No le ha pasado eso? En el cuello, en la espalda, como que se le tensiona la cosa y uno le comienzan a hacer, bueno, yo no sé quiénes sufrirán de eso, otros sufren de gastritis, de úlceras, etcétera, los afanes propios de la vida que producen unos efectos terribles aún en el organismo. Quiero que pensemos en esto, porque empezando año nos lanzamos a desafíos y arrancar año inclusive es difícil. Estaba leyendo un artículo hoy, alguien me lo mandó, que decía que a estas semanas, la segunda y la tercera semana de enero, son las semanas más difíciles laboralmente hablando, que cuesta arrancar y produce mucha depresión en muchas personas. Algunos lo llaman las semanas de resaca de vacaciones. Así la llaman algunos, porque es como de arrancar y volver a empezar y la gente dice, no, ¿y cuánto falta para Semana Santa? ¿Sí? Semanas difíciles para muchos, pero arrancar, empezar y vienen los problemas, vienen los afanes. Quiero que escuchemos, en medio de tantas alternativas a los afanes de la vida, como eso también de la declaración positiva y esto de la ley de la atracción, que usted atrae lo que piensa, va a encontrar muchas alternativas. Quiero que escuche lo que una persona sabia, y ojo con esto, hay que siempre ver a la persona y lo que hay detrás de la persona. Por eso les decía, si usted va a buscar un asesor, un mentor, un consejero, busque a alguien que tenga autoridad por la vida que esta persona refleja en esa área. Una persona, Salomón, un hombre que reinó 40 años y durante sus 40 años de reinado hubo paz y prosperidad en la nación. Este hombre, muy sabio, por cierto, y que escribió libros que hasta hoy tenemos y que son libros que han ayudado mucho porque este hombre escribió inspirado por el Señor libros como, ayúdeme, usted recuerda, Proverbios, ¿qué otro? Eclesiastés, otro. Cantar de los Cantares y también escribió 2 salmos. Este hombre que durante su reinado hubo tal prosperidad que dice que el oro abundaba y la plata, el metal precioso, la plata, dice que era subestimada y era como piedra en la calle. ¿Se imagina eso? O sea que si usted iba por la calle pateando piedras, iba pateando plata. Y los que tiran piedra hubieran tirado plata. ¿Sí? ¿Se imagina eso? Una época de mucha bonanza en el pueblo. Un hombre sabio y en su sabiduría compuso también 2 salmos. Por eso creo que, y menciono todo esto porque es gente que vale la pena escuchar, porque inspirado por el Señor escribe esto y que su vida respaldó todo lo que él decía, a pesar de los errores que vivió, porque aún aprendemos de los errores de las personas. Pero él, en medio de su sabiduría, inspirado por el Señor, va a decir lo siguiente: ¿qué podemos hacer en medio de los afanes de la vida empezando un nuevo año? Quiero que veamos aquí el Salmo 127 y lo voy a leer. Dice así, usted lo tiene ahí en pantalla, dice: si el Señor no edifica la casa, ¿qué dice? En vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no
cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas. Porque Dios concede, ojo con esto, Dios concede, Dios lo da. Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Quiero que pensemos en este salmo, 5 versículos, un breve salmo que nos habla acerca de qué hacer en medio de los afanes de la vida empezando un nuevo año. Que arrancamos y esos afanes muchas veces nos quitan el sueño. Por eso la serie, que no nos quite el sueño, por favor, que no nos quite el sueño. Este salmo empieza hablando acerca de los afanes. Ojo con eso, hay 3 aspectos que creo que este salmo menciona acerca de aspectos de la vida que generan estrés en la vida. A uno le estresa, por ejemplo, el tema del trabajo. Usted tiene trabajo, algunos de pronto no tienen trabajo. Pero ¿quién tiene el trabajo asegurado? Usted llega mañana a la oficina, como le ha pasado a muchas personas, y encuentra una carta de despido en su escritorio. Ahora, por favor, espero que no le pase a nadie y mañana digan, uy, el pastor me echó la sal. No. Eso le puede pasar a cualquiera. Y si usted tiene empresa, negocios, está luchando porque la empresa se mueva y los negocios salgan. Pero ¿qué seguridad tiene de que vayan a salir? Nadie tiene seguridad de nada. Este salmo empieza diciendo que en vano trabajan si el Señor no edifica la casa. Ahora, quiero que pensemos en esto de casa. Cuando dice casa en este salmo, también esta expresión se usa para hablar de hogar. No solamente de casa como el hábitat, como la construcción, sino también como hogar. Se usa muchas veces para esto. Por eso que el contexto de este salmo es muy familiar. Además que este es un salmo conocido como un canto de peregrinación, un canto de ascenso. La gente cantaba este canto cuando caminaba con sus familias hacia Jerusalén para adorar. Es un canto para el camino y bien podríamos decir es un canto para el camino de nuestra vida también. Un canto para nuestro peregrinaje en medio de los afanes que el 2019 va a tener. En medio de los problemas y dificultades que el 2019 va a tener. Cuando esa gente caminaba, iba hacia Jerusalén a adorar, iban entonando estos cantos. Y esto de casa bien puede referirse a familia. Y todo el contexto y todos los versículos también de los que habla este salmo, está hablando de la familia. Y está hablando de trabajar por la familia. Trabajar con mi familia, trabajar por ellos. Usted dice, yo trabajo por mi familia, para que no les falte nada a mi familia. Y lo que está diciendo este salmo es que uno de los afanes que tenemos es el trabajo. Y dice que si el Señor no lo hace, en vano es lo que nosotros hacemos. Por tanto, en medio de los afanes de la vida, del trabajo, de los negocios, de las cosas, eso se ata a las finanzas. ¿Será que sí? ¿Será que este año alcanzo a pagar? ¿Será que es algo de estas cosas? Todas las preocupaciones. Usted ahora, si usted tiene problemas financieros, en la iglesia hemos tenido cursos, hemos dado talleres. Usted puede pedir asesoría también para que alguien lo acompañe, para cómo poder superar estas situaciones basado en los principios de la palabra de Dios, de cómo salir de las dificultades financieras. Vivimos en un mundo que nos aplasta y nos arrolla en temas económicos. Se ha puesto a pensar cómo en Navidad todo sale, la publicidad, compre ahora y pague en febrero. Y cuando llega febrero usted está reventado, ¿cierto? Y cuando más, en Navidad, regalo de Navidad, le ampliamos el cupo de su tarjeta. Y usted, uy, ¿sí? Pero a ver. Vivimos en una sociedad de consumo avasalladora. Alguien definía el consumismo como de la siguiente manera, decía así, vea, el consumismo, primero decía lo siguiente, conozco a muchos pastores consumistas, me decía, le digo, ¿sí? ¿Consumistas? Sí, con su mismo carro, con su mismo pantalón, con sus mismos zapatos, con sus mismos... A propósito de que muchos hablan de lo que los pastores son llenos de plata, pero eso no pasa ni en la compra, ni en muchas iglesias realmente de América Latina. Cuando uno se pone a pensar en eso, son muy poquitas las que han dado lugar a que la gente se llene la boca hablando de temas que los pastores viven llenos de plata por causa de unos pocos comparados con la gran cantidad
de iglesias y pastores que viven en situaciones supremamente difíciles. Pero esta gente definía el consumismo como aquello que usted quiere comprar con lo que no tiene para impresionar a quien no conoce. Imagínese eso. Consumismo es comprar lo que usted no necesita con la plata que no tiene para impresionar a quienes no lo conocen. Porque vivimos en un mundo de apariencias. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Siempre la gente quiere chicanear, como decimos coloquialmente. Y es curioso, porque quien tiene quiere aparentar que no tiene, para que no le pidan. Y quien no tiene, quiere aparentar que tiene, para chicanear y estar en el estatus, ¿cierto? ¿Se ha puesto a pensar en eso? El trabajo nos afana y eso va atado a todo lo que depende de él. Y aquí el texto nos está diciendo que si el Señor no edifica la casa, si el Señor no lo hace, es en vano todo nuestro esfuerzo. Y ojo que esto no tiene nada que ver con pereza, por favor. Algunos dicen, ay no, entonces yo no hago nada, me recuesto y que el Señor me cruce de brazos y que Dios lo haga. No, la Biblia constantemente, la palabra de Dios constantemente nos insta a ser diligentes. Por eso dice Proverbios que el diligente delante de los reyes estará. Nos insta a trabajar, a ser juiciosos, a ser muy responsables con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, a ser mayordomos fieles de lo que Dios nos ha dado. Pero lo que está diciendo aquí el Salmo es que de nada vale que yo me mate en las cosas si el Señor no lo está haciendo. Por tanto, ese es un golpe duro a nuestro orgullo, que cuando alcanzamos una meta, se nos infla el pecho y decimos, lo logré. ¿No has conocido gente así? Llega diciembre y dice, alcancé la meta. Y alguien dice, no, yo no. Es que trabaje, papá, trabaje. Es con esfuerzo que se logran las cosas. Lo que está diciendo aquí el salmista, Salomón en su sabiduría, es que sí, debemos confiar en el Señor, pero no dice que no hay que trabajar. Dice, si el Señor no lo hace, si el Señor no edifica, en vano trabajo. Yo debo trabajar, pero el Señor es el que tiene la última palabra. Esto, por tanto, es un llamado a depender de Dios en medio de todo nuestro esfuerzo y humillarnos para decir, Dios lo ha hecho, el Señor lo es. Por tanto, en este año, en todas las metas laborales, financieras, todo lo que tiene que ver con el trabajo, lo que tiene que ver con construir, con edificar, que podamos descansar, que es el Señor el que tiene que hacerlo. Como iglesia tenemos proyectos para este año. Queremos hacer muchas cosas, como familia, cada uno de ustedes, como persona, cada uno. Esforcémonos, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Y ¿saben? Es algo que debemos enseñarle a nuestros hijos también. Hay papás que le piden a sus hijos, quiero que seas el mejor. No, no haga eso, por favor. Dígale a su hijo, hijo, yo quiero que tú hagas tu mejor esfuerzo. Ahora, si él es locho, dice, papá, hice mi mejor esfuerzo y no hizo nada. No, estamos diciendo que la Biblia nos insta a la diligencia. Creo que Dios quiere lo mismo con nosotros. Nuestro mejor esfuerzo, que hagamos las cosas lo mejor posible, como si todo dependiera de nosotros, pero confiando que todo depende de Dios realmente. Es la manera como podemos caminar en esta tierra. Por tanto, no es una apología a la pereza o la holgazanería, es una exhortación a la confianza en el Señor y a la dependencia en el Señor. Otro tema que podemos ver aquí, además del trabajo, es pensar en el tema de la seguridad o la inseguridad que tanto nos agobia. Y que tanto nos agobia porque es cierto, uno a veces no sabe dónde sacar el celular, no sabe dónde puede contestar una llamada. Vea, aquí, al frente de la iglesia, han robado. Ha sido una situación difícil, muy complicado. Uno sale de la iglesia y sale muy tranquilo pensando que no, aquí no pasa nada, y salen con el celular en la mano y ha pasado motos y les han rapado y aquí, de día, 11 de la mañana. Ahora, no quiere decir que usted va a salir de la iglesia todo así. Aquí a la iglesia se han metido ladrones también. Sí, no sé si habrá alguno por ahí, mire, a ver. Pero es bueno que nos conozcamos, nos saludemos, cuando llegue una persona nueva, abrazarla, darle la bienvenida, por amabilidad, por amor y hasta por seguridad. Se metieron aquí, se sacaron el computador de Daniel, ¿sí? Y los cogimos, ¿se acuerdan? Los que estaban, algunos estuvieron, ¿cierto? Pero hay una situación de inseguridad que a veces lleva a una situación de nerviosismo tal que la gente ya no quiere hacer nada. Hablaba con una señora, pues es una señora mayor en edad, pero capaz de valerse por sí misma, pero no quiere salir a la calle porque le da miedo.
Le da temor. Claro, la inseguridad al robo, a un accidente. A mí me gusta hacer ejercicio, salgo en bicicleta a pedalear y cuando salgo, pues, Señor, protégeme y uno sale. Porque pues usted sabe cómo el índice de accidentalidad en bicicleta ha subido y hasta de mortalidad. Pero si uno se pone a pensar en eso, pues usted no sale. Y no hace, al final no hace nada. Un amigo me decía, vea, usted se puede morir hasta en la ducha de su casa, ¿o no? Hay personas que pensando en el tema de seguridad toman medidas extremas. Yo estoy de acuerdo en que hay que tomar medidas, pero el Salmo nos está hablando aquí que si el Señor no cuida, dice, vana es tanta medida de seguridad si el Señor no cuida. Y el Salmo dice, si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen ver a los vigilantes. Yo recuerdo una pareja que cuando tuvieron hijos pequeñitos, ellos cuando viajaban, volaban en diferentes vuelos, ¿sí? Uno cogía un horario, otro cogía otro. Y yo dije, ¿y por qué hacen eso? No, ¿qué tal se cae el avión? Al menos el niño queda con uno de los dos. Y yo me puse a pensar, y luego escuché de empresas que cuando viajaba todo su personal ejecutivo lo mandaba en diferentes vuelos. ¿Por qué? Porque ¿qué tal se cae el avión? Todo el cuerpo directivo. Le digo, Y luego conocí a un pastor, ya entraba en años, que hacía lo mismo. Y cuando llegó la hora de viajar, ya había nacido mi hija, dije, Rosita, tú te vas en este, yo me voy en el otro. Y hasta que un amigo me dijo, oye, usted cómo es de bobo, ¿cierto? Digo, ¿por qué? ¿Usted no monta en carro con su mujer? Sí. ¿Usted no sabe que la accidentalidad en carro es mayor que en avión? En el carro, usted coja un carro usted y un carro ella. Porque uno piensa en la seguridad, pero muchas veces esto le quita el sueño a la gente. El tema de, ¿qué va a pasar? La seguridad. No, por favor, no salgas, ten cuidado. Tenemos que tomar medidas de seguridad. Pero el texto nos está invitando a que confiemos, descansemos, que el Señor es el que nos guarda. Recuerdo un amigo que compró una casa en Chía y tenía un jardín en la parte de atrás y el muro era bajito. Imagínense lo bajito que era que yo podía alcanzar el borde. Y le dije, oiga, ¿y usted no ha pensado aquí en poner una reja, un cerco eléctrico? Porque, pues, yo lo haría. O sea, yo soy de esos que le gusta poner seguridad a todo, ¿sí? Yo hubiera puesto una reja, un cerco eléctrico, de pronto hasta vidrio ahí abajo. Y el tipo me decía, ¿y para qué? Le digo, pues, por seguridad. Y el tipo me mira, ¿y para qué? Pues, por los ladrones. Y me mira y me dice, si se meten a los bancos. Pues este hombre sí es de esos tranquilos y relajados que no sufren de úlcera, pero que se la sacan a muchos, ¿cierto? Lo que quiero decir con esto es que qué bueno que tomemos medidas de seguridad. Qué bueno que seamos juiciosos, prevenidos, cautelosos. Póngale alarma al carro, póngale guaya a la bicicleta, tómele, camine con cuidado, no sea desprevenido. Por lo general atracan en la calle o asaltan en la calle o le rapan el celular o el bolso a la calle a la gente que está distraída, que camina con el bolso, unas mujeres que caminan con el bolso así, ¿cierto? Entonces, como quien dice, no dé papaya, ¿sí? Pero confiemos, por favor, porque hay gente que camina con el bolso así, camina por todo lado. No estamos hablando de una paranoia, estamos hablando de que hagamos nuestra parte lo mejor que podamos, pero confiemos que el Señor es el que nos guarda, el que nos cuida. Esa señora afanada por su hija, hay personas afanados por su cónyuge. Una mujer me decía, se muere mi marido, yo me muero, se muere mi marido, me muero. Mira, se muere su marido, pues se va al cielo si es creyente, pero usted no se puede morir con él porque nosotros no vivimos para nuestro cónyuge, vivimos es para el Señor. Igual con los hijos, amamos nuestros hijos y queremos que estén bien y tomamos medidas de seguridad y medidas de cuidado y todo esto, pero tenemos que descansar en que la vida de ellos está en las manos del Señor. Y lo mismo nosotros, poder caminar tranquilos, otra vez, tomar medidas de seguridad. Ayer por la tarde, por la noche, se fue la luz aquí en el sector. Aquí tenemos cámaras y cosas, tenemos alarma y todo lo demás, y al irse la luz, de pronto hay un chat que tenemos de seguridad y comenzó, oiga, se fue la luz, no sé qué, comenzamos a mirar, llamamos al de la alarma. Hay que tomar medidas de seguridad. Pero descansemos que es el Señor el que cuida. ¿Sí? ¿Me explico?
Tengamos cuidado con esto, y son los afanes que en este salmo puede encontrar. Nos afanamos por el trabajo, nos afanamos por el tema de seguridad, y fíjese que seguridad está en el número 1 de las preocupaciones de los colombianos el año pasado, y encontré que en el 2012, en una encuesta, aparecía también el tema de inseguridad como primer lugar. No creo que el 2019 vaya a cambiar. Y hay una tercera preocupación que quiero mencionar para los que somos papás. ¿Cuántos papás hay aquí? ¿Tenemos hijos? ¿Quiénes tienen hijos? Como papás nos preocupa a nuestros hijos, ¿o no? Eso depende, no importa la edad que tenga. Si son chiquitos, estoy preocupado por el chiquito. ¿Sí? Cuando aprendió a caminar, y que no se vaya a dar un totazo, porque cuando ya están viejos, lo mismo. ¿Sí? Yo tengo más de 50 años y mi mamá todavía me llama, me dice, mi hijito almorzó bien, está comiendo bien. No le digo que salga en bicicleta porque si no le da patatús a la vieja. ¿Sí? Lo puedo decir porque ella no sabe usar internet y eso no me está escuchando. Pero como padres vivimos preocupados y me llama la atención que este salmo en 5 versículos, 3 dedica a hablar de los hijos. Empieza hablando del trabajo, del construir, de la casa, de la ciudad y ahora habla de los hijos. Por eso que el contexto es muy familiar. En medio de ese peregrinaje a ir por la vida, caminar hacia alabar al Señor, al templo. Los hijos, qué preocupación por los hijos. Vivimos en una sociedad muy hijocéntrica. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo la vida gira en torno a los hijos? Y nos preocupa tanto los hijos. Usted va a salir de aquí de pronto y piensa en almorzar en la calle. ¿Qué quiere comer, mijito? Pollo, pollito, todos vamos a comer pollo, ¿cierto? En mi época era lo que decía el papá. Papá dice pollo, bueno, pollo, tocó pollo. Era la época de que el papá era el que decidía. Un amigo cuenta jocosamente su historia. Dice que cuando él era niño, la mejor presa del sancocho se la daban al papá. Y él de niño decía, yo algún día voy a ser papá. Cuando él llegó a ser papá, la mejor presa del sancocho se la daban a los hijos. Y ahora que los hijos ya se han ido y vive solo con su mujer, él dice, la mejor presa del sancocho no me la puedo comer porque no tengo dientes. Una sociedad muy hijocéntrica. Me llama la atención lo que dice el texto y quiero que usted lo lea. Dice así, dice el versículo, en el versículo 3, lo podemos proyectar por favor, versículo 3. Dice que los hijos son ¿qué? Herencia del Señor. Son del Señor que el Señor nos lo da. Vale decir, no son nuestros, no, son del Señor. Por tanto, estos hijos que usted tiene hoy en la casa se van a ir. Escúcheme bien, los hijos que usted tiene se van a ir algún día. Y usted se va a quedar solo, sola con su cónyuge. A veces los hijos causan que los cónyuges se distancien en lugar que se unan. Los hijos son herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Eso de pensar que son herencia del Señor, son un regalo de Dios, le pertenecen a Dios. Nuestra labor, y otra vez es la enseñanza del Salmo, es que nosotros debemos ser diligentes en nuestra parte. Como padre, como madre, usted y yo tenemos que darles lo mejor que podamos a ellos. Es nuestra responsabilidad, pero debo descansar. Estos son del Señor, no son míos. Pero muchas veces nos afanamos más de la cuenta y vivimos trasnochados por los hijos. Ay, mis hijos, ay, ¿cómo voy a hacer para pagar la universidad? ¿Cómo voy a hacer para el colegio? Yo recuerdo, cuando nació mi hija, mi chiquitica nació, yo feliz. Cuando el primer hijo a uno lo emboba. ¿Sí le ha pasado eso? El primer hijo uno lo emboba totalmente. Si va a comprar algo, uno compra 3, 4. Y al final usa solo uno porque ya creció y no usó los otros 2. Pero uno con el primer hijo es bobo completo, ¿cierto? Por todo lo donde va el chino. Con el segundo hijo ya uno se relaja un poquito más. Con el tercero me decía un amigo, eso ya es más fácil. Y un amigo que tiene 4 hijos me dijo, el cuarto se cría solo. Pero cuando nació mi hija, y lloraba y decía, Señor, dame vida, salud, fortaleza, para cuidar de mi hija y darle lo mejor y hacer de esta hija todo lo que un papá ora, que sea una mujer de Dios y orando por su hija. Y una amiga, escuchándome orar, me dijo lo siguiente, escuche lo que me dijo.
todavía lo recuerdo y tengo su cara todavía así ella me dijo, ¿tú no crees que Dios puede cuidar de tu hija muy bien y sin ti? ¿Usted qué diría? ¿Sí o no? Yo puse cara de no muy buenos amigos, además de que esta amiga es chilena, y usted sabe que soy peruano, entonces dije, no, este es un problema de enemistad histórica. Y me puse a pensar, le dije, sí, yo creo que Dios puede cuidar de mi hija muy bien y sin mí. Pero me dio una tristeza por dentro que dije, bueno, vamos a orar de nuevo. Señor, cuida de mi hija y haz de ella una mujer de Dios. Y si me concedes el gozo y la alegría de poder verlo, amén. Porque uno piensa que uno lo va a hacer. Y realmente los hijos son de Dios. Tenemos que hacer nuestra parte. Y de la mejor manera, como otra vez hemos dicho, el diligente delante de los reyes estará. La palabra de Dios nos insta a la diligencia, no a la pereza, jamás la holgazanería, no. Pero los hijos, por quienes tanto esfuerzo hacemos, son del Señor, le pertenecen a Dios, son de ellos. Y debo vivir confiando en que hago mi labor lo mejor que puedo. Y menciono esto porque hay papás que a veces viven también culpándose, diciendo, qué error cometí como papá, como mamá, porque el hijo le salió drogo, le salió borracho, le salió vago, y uno piensa, ¿qué hice de mal? Hemos sido llamados a cumplir nuestras responsabilidades de la mejor manera, diligentemente, pero debo descansar que todo está en las manos de Dios. Por tanto, ¿sabe qué? Díganle a sus hijos, yo he hecho el mejor esfuerzo por ustedes, pero ustedes serán responsables delante de Dios por lo que hagan ustedes con su propia vida, porque ellos son responsables delante de Dios por cómo ellos capitalicen lo que han aprendido de sus papás. La mayoría de nosotros somos cristianos de primera generación. ¿A qué me refiero con primera generación? Que sus padres no son creyentes. Ustedes conocieron al Señor. Yo soy un creyente de primera generación. La mayoría, digo, hay algunos que son de segunda generación. Es decir, que sus papás empezaron en la fe y ustedes vienen como hijos de estos padres. La mayoría nos hemos encontrado con el Señor y tenemos hijos, y nuestra labor como padres es enseñarles nuestra fe, pero ellos serán responsables delante del Señor por cómo caminen con el Señor y su palabra. Pero ¿sabe una cosa? Pensando en esto de las generaciones, hay un autor que trabaja ese tema y dice, la cuarta generación es la generación que mayor impacto causa en la sociedad. Y hace un estudio pensando en los patriarcas, hablando de Abraham, Isaac, Jacob, José, la cuarta generación, como José fue de gran influencia al mundo de aquel entonces. Y la pregunta que surge es, pero yo que soy de primera, y este que es de segunda, y este que es de tercera, ¿no valemos nada? No, sí. Usted es el eslabón que hace posible que la fe vaya de generación en generación, para cuando tengamos muchos creyentes de cuarta generación, sean personas de influencia en Colombia y tengamos una Colombia diferente. Apenas el evangelio en Colombia llega a tener gente de segunda, tercera, de pronto por ahí algunos que han emigrado de otras latitudes. Pero con esto quiero decirles, nuestra responsabilidad como padres es poder dejar legado a nuestros hijos, y la mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos no es la casa, el carro, la finca, sino un ejemplo de lo que es caminar con el Señor, un ejemplo de depender del Señor. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es que nuestros hijos amen a Dios y lo sigan por siempre, pero es responsabilidad de ellos. La mejor herencia no es como, no sé si a usted le dijeron eso de, estudie mi hijo, porque eso no se lo quita a nadie. ¿Sí le dijeron eso? Esa es la mejor herencia, el estudio. Vea, la mejor herencia es que su hijo ame al Señor y lo siga por siempre. Y relajémonos con el tema de los hijos. Lo menciono porque creo que muchos vivimos angustiados pensando, mi hijo, ¿qué va a pasar? ¿Qué el futuro? Vea, siempre los hijos van a ser una preocupación. Como le digo, sigo siendo una preocupación para mi madre, imagínense. Y a mí me preocupa más ella, que ya está como que le falla un poquito el sí. Cosas propias de la edad, ¿cierto?
Uno, conforme va pasando los años, a uno le va fallando ciertas cosas, como los carros viejos, ¿cierto? Nos va fallando ciertas cosas, es propio de la edad. A algunos les afana eso, de eso vamos a hablar más adelante. Les afana que va pasando el tiempo y ya no tengo las mismas facultades, ya no soy tan rápido como antes. ¿Le ha pasado? Que de pronto se agacha, se levanta y ¡uy! Hombre, los años pasan, pero tranquilo, que nada nos quite el sueño. Que no nos quite el sueño el trabajo, que no nos quite el sueño la inseguridad en la cual vivimos en Colombia, en Bogotá. Que no nos quite el sueño nuestros hijos, sino que podamos confiar que nuestros hijos le pertenecen al Señor, son de Dios. Nosotros somos hijos, todos somos hijos. Y creo que como hijos de Dios, todos a veces le causamos tristezas y preocupaciones a nuestro Padre. Y ojalá podamos descansar, confiar. Señor, yo voy a hacer mi parte lo mejor posible. Empieza un nuevo año con retos, con desafíos en lo personal, en lo familiar, como iglesia. Tenemos varios planes. Ya vamos a inaugurar pronto la cafetería con librería. ¿Se imagina eso? Chévere, es una meta, un plan, ya está aquí a un tiro de haz. Otra meta, el ascensor. Sí, queremos que usted conozca el 6º piso que algunos no conocen. ¿Sí? Tenemos metas, desafíos. Ya empieza febrero y otra vez se reactivan los grupos, las actividades, que el campamento, que los retiros y demás. ¿Por qué? Queremos que más personas conozcan a Jesús y lo sigan, pero que esto sea motivo de gozo y alegría, no de perturbación y que nos quite el sueño. Que sus desafíos para este año, como hablábamos la semana pasada, sean desafíos que nos mantengan vivos, contentos, animados, no trasnochados y perturbados, porque el Señor es el que hace las cosas, Él hace la obra. Por eso quiero que pensemos en 2 versículos más que el apóstol Pablo menciona. Miren Efesios 1:12, dice lo siguiente, quiero proyectarlo aquí en la pantalla, dice: a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Nosotros vivimos es para la gloria de Dios. No vivo para mi esposa, para mis hijos, vivo para el Señor. Y en medio de los afanes de la vida, nos preocupan los hijos, nos preocupa el trabajo, nos preocupan las finanzas, nos preocupa la salud, podamos vivir descansando, que vivimos para la alabanza y la gloria de Dios. El mismo Pablo lo dice en Colosenses 1:16, dice lo siguiente, y voy terminando, dice: por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Usted y yo hemos sido creados para Él, por medio de Él y para Él. Y otra vez, en medio de todos los afanes de la vida, quiero que piense lo que dice el Salmo. Dice que el Señor, dice que Dios concede el sueño a sus amados. Léalo ahí otra vez. Dice: Dios concede el sueño ¿a quién? Duerma tranquilo. Que podamos dormir tranquilos, no porque somos unos lochos perezosos o holgazanes, no, porque somos personas que trabajan diligentemente. Creo en el trabajo arduo y creo en el descanso también, porque hay personas que solo viven trabajando como locos y creen que eso es una virtud. Es virtud poder tener la vida balanceada, poder descubrir qué lo recarga espiritualmente y emocionalmente, para poder tener una vida balanceada y equilibrada que le permita vivir feliz y no quemado y fundido. Por eso lo que quiero dejarle preguntas para reflexionar. La primera pregunta que le pongo aquí en pantalla y que quiero que por favor me ayuden, dice lo siguiente: ¿reconozco mi necesidad de depender del Señor? Empieza un año, esforcémonos, trabajemos, seamos diligentes, pero reconocemos la necesidad de depender del Señor. Si el Señor no lo hace, en vano es todo nuestro esfuerzo. Una segunda pregunta para pensar: ¿reconozco el Señor es mi motivo más importante de vivir o tengo otro? Mi motivo más importante de vivir no puede ser ni mi cónyuge, ni mis hijos, ni mis padres, ni mi profesión. Mi motivo de vivir debe ser Él y solo Él. La tercera pregunta que le dejo ahí para pensar es: ¿duerme usted tranquilo? ¿O hay algo que nos quita el sueño? ¿Usted recuerda ese canto de Juan Luis Guerra? Cuando él cuenta su testimonio, el cantante, el dominicano, cantante de bachata, él tiene una serie de canciones donde él ya habla de su fe.
Y en una de esas dice, no necesito pastillas para dormir si tú estás conmigo. El hombre cuenta su historia diciendo que él tomaba pastillas para dormir. Y cuando conoce al Señor, no necesitó de estas. Nosotros, conociendo al Señor, a veces nos preocupamos tanto que vivimos inquietos y perturbados. El estrés es lo que está matando a mucha gente. ¿No se ha dado cuenta? Que se va al médico a veces, me duele algo, tengo algo. ¿Qué le dicen? Estrés. ¿Cierto? Ya hasta uno puede formular estrés, estrés. Este salmo nos invita a confiar en el Señor. Que si el Señor no edifica, que si el Señor no cuida, es en vano. Y varias veces la palabra en vano aparece. Es en vano, es en vano, es en vano. ¿Queremos vivir confiando en el Señor? ¿Sabe qué es lo difícil aquí? Nos cuesta confiar. Nos cuesta depender del Señor. Nuestro orgullo nos lleva más bien a querer valernos por nosotros mismos. Sí, yo lo voy a hacer. Este año lo logro. Empieza enero y decimos, píntela para que vea cómo se la coloreo, papá. ¿Sí? Nos gusta eso, porque eso nos infla el orgullo, a decir, tengo metas y propósitos este año y confío en el Señor, que Él me dará las fuerzas y la capacidad para lograrlas, porque Él nos ha dotado de capacidades, de talentos y habilidades, de las cuales vamos a dar cuenta también, para que vivamos para su gloria. La buena nueva del Evangelio, la buena noticia de Jesús, es que cuando Él llega a la vida nos da un nuevo propósito para vivir. Y en ese nuevo propósito para vivir podemos ver todas estas situaciones de la vida, como el trabajo, el dinero, los hijos, todo, con otros ojos. Porque el Evangelio transforma la vida. Cuando una persona llega a los pies de Jesús arrepentido. ¿Queremos buscar al Señor en este momento? ¿Por qué no lo buscamos? Y con actitud de humildad le decimos, Señor, yo quiero confiar en ti para vivir este 2019 tranquilo, responsable, juicioso, pero tranquilo, porque todo depende de ti. Escúcheme y termino con esto. Vivamos cada día de la vida como si todo dependiera de nosotros, pero confiando que todo depende del Señor. Acompáñeme a orar, vamos a orar. Señor, queremos ser diligentes con todo lo que tú has puesto en nuestras manos. Talentos, capacidades, recursos, una familia. Queremos ser diligentes como tu palabra nos insta y nos exhorta continuamente. Pero Señor, queremos también ser personas que vivimos descansando en tus manos. Como dice el Salmo 131 también, como niño recién amamantado en el regazo de su madre. Queremos descansar, Señor, en tu presencia. Queremos descansar en que tú eres el dueño de la vida, que tú eres el dueño de nuestra familia, tú eres el dueño de todo, Señor, que tú eres soberano, que tú tienes el control de todo, que a ti no se te escapa nada. Señor, empieza un año y tenemos desafíos, tenemos metas, tenemos propósitos y tenemos también preocupaciones y afanes. Señor, que podamos descansar en ti, que tú eres el que edifica, que tú eres el que construye, que tú eres el que cuida, tú eres el que guarda, Señor. Señor, queremos vivir en tus manos. Padre, tú conoces la realidad de cada uno de los que estamos aquí. Y tú sabes cómo cada persona, Señor, ha llegado a este lugar. Y tú sabes, Señor, también el afán y la preocupación de cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre, que tu mano de gracia y misericordia sea sobre cada uno. Y tú seas obrando en nosotros, Señor, para darnos ese confiar en ti, en medio de lo que cada uno pueda estar viviendo. Señor, si el afán más grande es trabajo, que podamos confiar en que tú eres el que nos sostiene. Si el afán más grande es la economía, las finanzas, que podamos confiar que tú eres el Dios proveedor que nos sustenta y que diligentemente hagamos nuestra parte. Señor, si lo que nos afana es el tema de seguridad, inseguridad en las calles o en la vida, nuestra seguridad eres tú, Señor. Y que podamos descansar que nuestra familia está en tus manos, porque en ti somos familia. Señor, bendícenos para bendecir y permítenos levantar generación tras generación que honre tu nombre, para que podamos ver una Colombia diferente,
con personas que te amen y te sigan por siempre. Señor, renovamos nuestra confianza en ti. Perdónanos por las veces que desconfiamos de ti. Queremos renovar nuestra confianza en ti. En ti confiamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie, por favor, y vamos a entonar este canto.